David. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al equipo de Rutez la posibilidad de estar aquí hoy. Es un honor que nos dejen hablar y poder dar nuestro punto de vista de la seguridad. Mi nombre es David Fuertes, soy el responsable técnico para España y Portugal de Sosfire. Cuando pensamos la motivación de la charla, el objetivo fundamental de hoy es no hablar de producto, no hablar de marketing, por el foro que sois, tratar de aprender con todos vosotros de otro punto de vista de la seguridad, ¿no? Yo me voy a enfocar en el lado defensivo, no va a ser ofensivo, y lo voy a tratar de ver desde un punto de vista desde la empresa, la gran empresa que se protege entre ataques, donde nos podemos perder en la inmensidad, ¿no? El título lo iremos comprendiendo. La agenda es muy sencilla. Voy a intentar simplemente hacer un análisis de puntos clave de ataques a lo largo de hoy. No os voy a enseñar nada nuevo, pero lo voy a organizar un poco para coger los factores importantes. Ver cómo nos estamos defendiendo a día de hoy de estos ataques y por qué el modelo defensivo puede estar fallando, dónde están nuestros fallos. Esos fallos es lo que hemos denominado señales débiles, que es donde nos debemos centrar en empezar a buscar. ¿Qué herramientas necesitaríamos para seguirlos? Y después hemos montado una pequeña prueba de concepto alrededor de un exploit kit funcionando para ver si podemos buscar esas señales débiles, ¿vale? Sobre Sosfire, creo que nos ha hecho una buena introducción Román. Venimos del mundo Snort, el fundador de la empresa es el creador de Snort. Somos una empresa con mucho foco tecnológico y el que quiera más información nos podrá encontrar estos días por aquí. Así que empezamos intentando ver qué es lo que está pasando en la actualidad, qué tipo de atacantes es a los que nos enfrentamos, ¿no? Y el concepto que estamos viendo todos es motivación, profesionalización. Ahora hay un modelo económico detrás del atacante. No es que las técnicas sean diferentes, es el hecho de estar financiados, el tener un objetivo muy claro, lo que hace que el entorno sea distinto, ¿no? Yo intento sacar tres conclusiones en base a tres pilares que yo creo que son fundamentales, ¿no? Y me he basado en ejemplos que todos conocemos. Si cogemos, por ejemplo, RSA, todo el mundo sabemos que fue una gran definición del APT, de ese concepto de ataque avanzado, donde se habló de ingeniería social, se habló de un backdoor que vemos día a día en un montón de ponencias, ¿no? Incluso lo voy a utilizar yo hoy, que es el Poison Ivy para sacar información. Muy sencillo, pero funcional. Se habló de movimientos laterales, de exfiltración de información y, lo más importante, de persistencia, de seguir allí, ¿no? Pero quizá el punto de vista más importante de este ataque haya sido las lecciones que ha aprendido RSA, ¿no? Cómo lo enfocó esa empresa. Esa empresa lo hizo público a sus clientes lo antes posible y asumió su fallo. Y, de hecho, hace 10 días o 2 semanas aproximadamente hubo una serie de entrevistas que se le hicieron al presidente ejecutivo, ¿no? Y creo que son muy interesantes, ¿no? Porque describen exactamente qué es lo que está pasando hoy. El decir que la seguridad o cómo la aproximamos siempre se ha hecho de una manera, digamos, preventiva. Nos centramos en pensar que todo lo podemos parar. Que nos centramos mucho en defender perímetros y no red interna. Creemos que todo, de nuevo, lo podemos parar antes de que llegue a nuestro control, ¿no? Asumen que el modelo de seguridad debe cambiar, debe ser inteligente y, sobre todo, también asumen que no fueron capaces de responder al ataque de manera correcta. Es decir, hay que invertir más en esa reacción, en detectar un ataque y poder responder ante él, no solo prevenirlo. Un poco el resumen para mí o la conclusión es esta, ¿no? No nos defendemos bien, nos centramos en parar las cosas antes, vamos al perímetro, el modelo de seguridad asumimos que es válido e intentamos seguir con él y no invertimos donde debemos invertir. Conclusión para mí, la primera es: no existen las balas de plata. Quizá la naturaleza del ser humano es asumir que podemos comprar tecnología que nos va a quitar los problemas. Y eso no es así del todo. Yo creo que esto lo hemos escuchado muchas veces. Las balas de plata no existen. Es tecnología que debe cumplir nuestras necesidades y la tenemos que saber utilizar. En el tiempo, si nos paramos a pensar un poco, ¿cuál es la concepción del antivirus a día de hoy, ¿no? El antivirus fue revolucionario, nos quitaba todos nuestros problemas, ¿no? Iba a encontrar todos los ataques, iba a limpiar gusanos. No es así. Hoy ya sabemos la confianza que hay en él, ¿no? La infraestructura de clave pública, igual. Cifrar ayuda, pero no es la solución total, ¿no? Incluso nosotros nos dedicamos a hacer esto, ¿no? Un IDS, un IPS es importante, es una pieza.
pero es una pieza que ayuda en toda la inmensidad de un ataque. Y además hay que gestionarla. No existe un IPS sin falsos positivos, sin falsos negativos, todo funciona bien, ¿no? Yo creo que a día de hoy estamos en la época del malware avanzado y estamos pensando en sandboxing, en que ejecutando dinámicamente nuestros ficheros seremos capaces de parar los ataques. Es mi punto de vista, creo que estamos ahí, ¿no? Es decir, nuestra primera conclusión, mirando aquí, es que el modelo de seguridad que tenemos se basa en confiar en herramientas que deben hacer todos por nosotros, que yo los llamo balas de plata. No es suficiente. Por otro lado, otra parte importante analizando ataques es dónde está la información. ¿Quién maneja la información, no? Si nos vamos a ataques en Medio Oeste, Stuxnet, Duqu, Flame, Gauss, no voy a entrar en ellos, todos son APTs por definición, todos tienen vulnerabilidades 0 day, vulnerabilidades no 0 day, son específicos, dirigidos, profesionales, motivados, saben lo que buscan, obtienen sus resultados, ¿no? Pero quizá lo más interesante es cómo se relacionan entre ellos. 3 de ellos iban dirigidos a centrales industriales, entornos petrolíferos, entornos nucleares. Uno de ellos es bancario, Gauss, pero su código se relaciona. Es decir, Stuxnet aparece en 2009, Duqu es un precursor de Stuxnet en 2011, que trata de volcar información, se relaciona con él. Flame en 2012 comparte módulos de código con Stuxnet y así sucesivamente. Creo que la pregunta es obvia, ¿no? Las bandas hablan entre ellas. Nosotros ni siquiera tenemos un modelo de comunicación entre empresas o certs, tenemos decenas de certs sin conexos. No llegamos a alcanzar su velocidad de reacción, ¿no? Segunda conclusión, vamos más despacio. La tercera es muy fácil. No voy a perder tiempo en hablar de noticias que todos conocéis, ¿no? Pero aquí no se salva nadie. Y todo el mundo implementa defensas tradicionales, ya sean firewalls, ya sean antivirus, ya sea sandboxing, ya sea un IPS. Pero no es suficiente. Si alguien quiere algo de nosotros, está más que demostrado que el que te quiere atacar lo acaba consiguiendo. Hay una financiación, hay una motivación detrás, ¿no? Con lo cual, no voy a perder mucho tiempo en la introducción, creo que todo esto es sabido por nosotros, pero sí que me gusta tener claro cómo aproximamos nuestro modelo, cómo se hablan los grupos y por qué vamos por detrás, y que realmente, si quieren algo de nosotros, depende de lo que tengamos que proteger, nada más. ¿Y cómo son esas protecciones? Porque este modelo está basado en balas de plata. Nosotros cuando vamos a empresas, bueno, lo normal es saber, esto es un poco exagerado, ¿no? Pero me vale para ilustrarlo. Es decir, el control de acceso lo hacemos todos bien. Todo el mundo quiere reducir superficies de ataque y poner nuestro castillito y cerrar las puertas, ¿no? Pero hay tráfico permitido, tráfico legítimo, que es al final el que se emplea para atacar. Es más, todo el mundo mejora esto con los firewalls de próxima generación y trata de mejorar el control sobre esa gestión de superficie de ataque. Yo no creo que un firewall de nueva generación mejore la seguridad de por sí. Lo que sí hace es mejorar la gestión de esa seguridad. Ahorra costes, simplemente. Una vez que hemos puesto las puertas y el control de flujo, inspeccionaremos, sin ninguna duda. De aquí es donde empiezan nuestros problemas. Aquí es donde empezamos a confiar en balas de plata. Queremos inspeccionar el canal, ponemos IPS, ponemos WAFs, ponemos unboxing, pero queremos que lo hagan solos. Y eso es lo que, a fin de cuentas, mi objetivo de hoy es demostraros que eso no es viable. Y ya está demostrado, ¿no? Nuestras medidas, a fin de cuentas, son preventivas. Si miramos una escala del tiempo, estamos asumiendo que tenemos un incidente de seguridad, y que todo lo que pongamos, o todo nuestro esfuerzo, a día de hoy está enfocado en encontrarlo antes o en el momento en el que ocurre. Este es el objetivo de las empresas hoy, asumir que se puede hacer esto. E invertir esfuerzos, dinero, personas, no tantas personas, por desgracia, en firewalls para reducir superficies de ataque, en IPS para tratar de buscar patrones, en antivirus, en WAFs, o incluso en modelos de sandboxing, tratar de ejecución dinámica. Creo que aquí estamos hoy, ¿no? Si asumimos que lo vamos a encontrar, todo bien, pero ese no es el caso. O sea, la pregunta real es esta. Yo lo llamo, podemos llamarlo avanzado, pero yo creo que a día de hoy es motivado, ¿no? No es que el ataque de por sí sea más avanzado que otros, simplemente tiene un objetivo muy claro. Lo que va a ocurrir es esto.
nuestra detección no va a ser temprana, nunca. Es más, muchas veces no vamos a ser capaces de detectarlo. Si somos capaces de detectarlo, no vamos a poder resolver el tiempo que hay entre el incidente y la detección. Y este es el foco de lo que hemos llamado una señal débil, que ahora iremos viendo. ¿Vale? Creo que esta representación es bastante gráfica. Es decir, tenemos un horizonte de eventos, tenemos un montón de medidas preventivas, firewalls, IPS, malware, antivirus, etcétera, y harán todo lo que puedan, irán filtrando posibles ataques, pero alguno de ellos, y eso es lo que al final ocurre, va a pasar. Y eso es lo que se va a perder en nuestro agujero negro, vamos a decirlo así, un horizonte de eventos donde no tenemos herramientas para mirar. Este es el foco que yo creo que no se está haciendo a día de hoy. La pregunta principal para los que defendemos o los que os defendéis es, sobre todo, ¿cuál es vuestra filosofía? ¿Cómo vais a enfocar las protecciones teniendo en cuenta cómo son los ataques y cómo son estas balas de plata, ¿no? La pregunta es esta. ¿Cómo te proteges? ¿Te proteges por si te atacan, por si acaso? ¿Soy preventivo? ¿O sabiendo que te van a atacar? O sea, si mañana te digo que vas a tener un problema, ¿te pensarías las protecciones de otra forma? Probablemente sí. Probablemente esa es la pregunta. Con lo cual, no nos queda otra que pensar en la protección, en las defensas, desde un punto de vista del continuo tiempo. Sí que es cierto que ya nos enfocamos en el antes y lo hacemos muy bien. Hacemos control de acceso de próxima generación, parcheamos, implementamos políticas, un montón de cosas, ¿no? Ponemos IPS, ponemos firewalls y tratamos de bloquear en el momento que ocurre un problema. Pero ¿cuántos de nosotros nos enfocamos en la remediación, en el después de un ataque? Aquí deberíamos ser capaces de detectar un incidente y determinar su alcance. Yo creo que el ejemplo, venía pensando un ejemplo que poner aquí y yo creo que una seguridad física es más fácil de ver, ¿no? Es decir, bueno, pues yo puedo poner seguridad en mi banco y al final el banco lo atracan igual. La pregunta es si tengo herramientas para encontrar al ladrón, ¿no? Pues es justo la analogía con la seguridad que tenemos que empezar a aplicar. Herramientas, un montón. Todas valiosas, pero si son operadas de la manera adecuada. Necesitamos antes, necesitamos durante y necesitamos entrar en la visibilidad. Sin visibilidad no podemos conseguir esto. Y lo que ocurre en ese después, en ese momento en el que no invertimos tiempo, es lo que he llamado señales débiles, que no deja de ser el reflejo o el efecto de un ataque. Nos basamos en las causas y ahora tenemos que mirar los efectos, ¿no? Viendo un ataque, de esto no... Bueno, espero aprender yo más de vosotros estos días, sin ninguna duda. Pero para mí, las fases de un ataque van a ser las mismas, de toda la vida, sea avanzado o no. La única diferencia es la motivación que va a haber detrás. Todo el mundo va a reconocer, va a hacer una intrusión. Quizá este factor de persistencia o de motivación es el que va a hacer un poco la diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo he elegido este, pero yo creo que es el más representativo hoy, ¿no? Es decir, ¿cómo es una intrusión inicial a día de hoy? Lado de cliente, el eslabón más débil de la cadena, el ser humano. Están aprovechando que cualquiera de nosotros va a pinchar en el enlace inadecuado, va a hacer algo que nos pueden engañar, ¿no? Por supuesto, hay movilidad, conceptos de movilidad, como me llevo el portátil a casa, pincho un USB o traigo el dispositivo. Hay un montón de factores que van a pasar por encima de nuestras defensas directamente, ¿no? Y directamente, cualquier exploit que se base en el lado del cliente, por definición, es muy difícil de manejar en la red. Es decir, hay mucha complejidad en formatos de ficheros, hay ofuscaciones, hay ficheros de tamaño grande que para manejarlos a velocidad de línea y poder bloquear a veces es imposible de asumir, ¿no? Hay un compromiso entre seguridad y conectividad que ninguna empresa, a fin de cuentas, va a poder asumir, ¿no? Con lo cual, si nuestra filosofía es decir, nos van a atacar si quieren, nos tenemos que pensar cómo protegernos de esto. A fin de cuentas, sería una detección de cambios en la red, evidencias indirectas de una intrusión o comportamientos anómalos. Ese debe ser nuestro foco a día de hoy. Eso es la definición, a fin de cuentas, de una señal débil. El buscar en la inmensidad de una comunicación de la empresa qué está cambiando y qué está yendo de manera diferente. Asumir que estás siendo atacado, ¿no? Hablaremos de herramientas hoy, pero el foco fundamental es visibilidad. Debes conocer tu infraestructura mejor que tu propio enemigo.
Si la persona que te está atacando sabe de tu empresa más que tú, es imposible que vayas a su ritmo. Siempre va a estar por delante. El concepto de superioridad de la información, que es muy militar, yo creo que aplica muy bien para nosotros. Debe ser tiempo real. Debemos tener la capacidad de buscar desviaciones en el momento en el que ocurren y, además, debemos ser capaces de detectarlas de manera retrospectiva, de buscar dar la vuelta al reloj hacia atrás. Debemos de almacenar esa información en tiempo real y adoptar una capacidad forense. ¿Vale? Cualquier ataque, a fin de cuentas, se va a reducir en hablar con el mundo exterior, comunicaciones de comando y control, ya sea para exfiltrar información o para dar instrucciones. Esas comunicaciones, si pensáis en defensas o balas de plata, dices, bueno, pues quiero mis firmas o quiero bloquear por reputación, van por delante. Es un modelo cliente-servidor que puede hacer lo que quiera por nosotros. No hay manera de pararlo. Sí que podemos buscar desviaciones del comportamiento, máquinas que se comunican con el exterior más de lo común, que establecen canales cifrados por largas duraciones de tiempo o que utilizan el DNS para hacer tunneling. Cualquier desviación que nosotros consideremos en lo que es nuestra media de la empresa, ¿no? Eso es lo difícil y lo que hay que hacer. Cualquier ataque tiene movimientos laterales. Igual, ¿qué hace nuestro usuario interno accediendo a una zona de servidores privilegiada? Nos creemos que hemos reducido el control de acceso con un firewall, pero no siempre es así, ¿no? Igual con el almacenamiento de información, tenemos que poder monitorizar dónde van nuestros ficheros, dónde va nuestra información fundamental, ¿no? Por no aburriros más, en teoría, yo creo que esta es la mejor definición que encuentro. Tenemos a alguien dentro, no sabemos buscarlo y tenemos que cambiar nuestras herramientas para hacerlo. Por definición, a fin de cuentas, una señal débil, un factor de cambio pequeño que tiene muchas implicaciones a futuro, ¿no? Que es lo que define un ataque persistente o avanzado. Si lo vemos gráficamente, yo he pintado una representación muy sencilla de una red, en la que tienes una DMZ, una red interna y nuestro Internet, ¿no? Si alguien nos compromete, ya bien porque nosotros tenemos un exploit, nuestro usuario pincha donde no debe, toman control de nuestra máquina, lo siguiente que va a ocurrir es que esa máquina va a intentar escanearnos, acceder, robar credenciales, salir al exterior. Esos son nuestros focos, son nuestros canales de búsqueda, ¿no? Tendremos que ser capaces de manejar esos movimientos laterales, controlarlos muy bien, buscar esas desviaciones en ese canal. Buscar las filtraciones de información es fundamental también. Y aquí cualquier ejemplo es válido. Yo creo que a lo largo de esta semana o de estos 3 días vais a hablar mucho de este tipo de cosas, ¿no? Pues acordaros y pensad que cualquier tunneling o cualquier mecanismo de ofuscación pues, va ligado al final a un punto de vista defensivo, ¿no? Lo mismo ocurre, como lo queráis ver, yo creo que las credenciales son otro buen ejemplo. Deberíamos ser capaces de controlar dónde están nuestros administradores en la red en todo momento. O pensar en técnicas, incluso podemos crear nuestro propio usuario que sea un administrador a modo honeypot. Es decir, bueno, pues me voy a crear un usuario que se llame superadmin y lo voy a monitorizar. Si alguien entra en mi red, hace un movimiento lateral, vuelca una hash, le pongo una contraseña fácil, es lo primero que va a coger. Al final estoy haciendo que venga a mí, ¿no? Si monitorizo su presencia, estaré buscando una señal débil. Al final, cualquier ejemplo es válido, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿O por qué nuestro modelo de seguridad nos adapta a ello, ¿no? Yo creo que la carencia fundamental de esto es la visibilidad. Nadie realmente conoce todo lo que tiene, almacena la información en tiempo real y la sabe luego utilizar, ¿no? Con lo cual, lo primero es obtener esa visibilidad. Que yo creo que el mecanismo más empleado a día de hoy es escanear de manera activa. Escanear de manera activa está muy bien, tiene sus pros y sus contras para mí. Podemos decir que, en primer lugar, es intrusivo. Nadie puede lanzar escaneos cuando quiere, donde quiere y a las máquinas que quiere. Puedes dejar los sistemas en mal estado. Sí que es cierto que da más precisión en el momento que tú eres capaz de obtener la información que buscas. Puedes preguntar las cosas que realmente necesitas. Pero también es evadible. Yo puedo tener un servicio abierto por knocking y cerrarlo después. El día que me escanees no va a estar nunca escuchando. Entonces hay que también conocer sus limitaciones, ¿no? Hay otra manera de incorporar información que yo considero muy importante. Al final, la seguridad no se rige solo por una parte técnica, que es la parte que lleva la ejecución, ¿no? Pero el negocio es fundamental. Si yo tengo un inventario de negocio, incorporo a mi visibilidad la criticidad de mis sistemas. Es otra manera de ver la visibilidad que debe complementar a las demás, ¿no?
Sí que es verdad que nos vale para corregir desviaciones, para priorizar de distintas maneras, pero no es escalable, no podemos basar toda nuestra visibilidad en un inventario y meterlo de manera activa en nuestra red, ¿no? La clave, o yo creo que fundamental para poder acometer el tiempo real y la parte forense, es el descubrimiento pasivo. Escuchar la red para obtener información de ella, hacerlo en tiempo real y almacenarlo. Por supuesto, tiene ventajas fundamentales para lo que nosotros necesitamos, es que es tiempo real, que nos permite almacenar la información y darnos una información forense cuando tenemos un incidente. No es intrusivo, esto puede funcionar en todo momento y tiene un defecto. La precisión no siempre es alta, también es fácil que nos puedan evadir, ¿no? Sobre todo en una detección de una pila para un sistema operativo, es un método que nos puede perder precisión. Con lo cual, creo que mi recomendación siempre sería la combinación de todos. Tratar de tener un mecanismo que la red nos permita verla y descubrirla en tiempo real. Esta diferencia aquí, la línea amarilla para mí representa el descubrimiento de red en tiempo real. Tiene menos precisión, esto es intencionado. Nunca vamos a alcanzar la precisión de un escaneo activo para ciertas cosas, pero mantenemos algo fundamental, que es la visibilidad entre el momento que escaneas, entre uno y otro. Con lo cual, la combinación de los dos para mí es fundamental. Tenemos que escuchar en tiempo real, lanzar escaneos de manera inteligente, no al tuntún. Si tenemos un problema de verdad, escanearlo, aumentar la precisión e incorporar, las prioridades del negocio. Con esto, nuestra visibilidad estaría completa. ¿Con qué herramientas lo hacemos? Eso es una decisión de cada cliente, pero deben cumplir este estándar. No podemos seguir a ciegas en nuestra red, tratando de defendernos con balas de plata, ¿vale? ¿Qué conseguimos cuando tenemos visibilidad? Solucionar nuestro problema inicial. Hablábamos de que entre el tiempo en que hay un incidente y yo lo detecto, tenemos una gran incógnita, estamos atados de manos realmente. Tenemos retrospección, obtenemos la información y la almacenamos. Ya no estamos atados de manos, sabemos lo que ha pasado en medio. Ese horizonte de eventos, ese agujero negro, deja de existir. Pero otro fallo de las balas de plata es confiar en que van a funcionar solas. Lo cual, esto yo creo que todos compartimos aquí en este foro, ¿no? Hace falta invertir más en personas, en materia gris, que maneje las herramientas. Ahí no hay mucho que hacer. Con lo cual, nos armaremos de un montón de herramientas. Aquí estamos hoy comprando muchas cosas. Algunas serán útiles, otras no. Deberían cumplir dos cosas fundamentales, que es visibilidad y retrospección. Deberemos poder cerrar superficies, por supuesto, pero las tenemos que centralizar. Hablaremos de correlación o de centralización, me da igual, me es indiferente, no voy a hablar de un SIEM, o sí, puede haber un SIEM, es lo normal, que será operado por personas. Yo creo que a día de hoy, en el mejor caso, estamos aquí. En algunos casos, estas personas serán técnicas, pero no tienen por qué pensar como un atacante, que ese es otro factor fundamental para buscar una señal débil. Nos faltan estos señores, que son las personas que deben trabajar de la mano y aportar un punto de vista de atacante total, lo más cerca de lo que nos permita detectar una señal débil, ¿no? Y, por supuesto, esto tampoco funciona si no incorporamos al negocio. Si no hay un feedback de qué es lo crítico, qué es lo no crítico para nosotros, es imposible que podamos manejar todo esto. A día de hoy, estamos muy centrados aquí. Estamos hablando de herramientas que queremos que lo hagan, que nos manden un reporte y está todo hecho. Y nadie se pone en la filosofía de decir, me van a atacar, lo van a conseguir, ¿y ahora qué hago? Yo creo que esas declaraciones que os he puesto al principio de la persona de RSA, para mí es la mejor autocrítica que he visto hasta ahora. Y le ha funcionado bien. No ha perdido reputación. Él ha sido capaz de contar sus problemas, invertir en seguridad, cambiar el modelo y sigue teniendo sus clientes, que es el mayor miedo que solemos tener, ¿vale? Llegar aquí nos va a llevar tiempo, pero yo creo que tenemos que empezar a estar en estas capas. Nunca perder en vista lo que necesitamos y trabajar encima. ¿Vale? En conclusión, para mí, esto resume un poco mi experiencia. No sé si vosotros ahora me daréis también vuestro punto de vista, algunos, imagino. Pero para mí esto es donde estamos hoy. Hablamos de que, primero, la detección es compleja, las defensas tradicionales las evaden, el que quiere tomar control de una máquina lo toma,
Si no se usa una persona, se salta por dentro, pero siempre hay una manera de llegar y nadie lo asume. Entonces, no estamos preparados para asumir eso y hay que empezar a cambiarlo. Nuestro modelo defensivo es preventivo, no es reactivo, en la mayor parte de los casos. Y, por supuesto, no aporta visibilidad, porque a nadie le importa muchas veces, ¿no? Tendremos que hacer un pequeño cambio en las herramientas. Yo creo que las herramientas es uno de los problemas, pero el principal es las personas y el proceso de seguridad que las manejan. Ser capaces de gestionar todo esto y sacar resultados no es sencillo. Y, por supuesto, señores, hay que pensar de manera diferente. Hay que asumir que nos van a atacar y ponernos en esa situación, ¿no? Así que hasta aquí es lo que quería contaros de lo que es una señal débil, hacia dónde debería ir la seguridad. Como os he dicho, no he hablado de producto, he intentado ser agnóstico. Y ahora lo que teníamos un poco en mente, o tenía en mente, es preparar una pequeña prueba de concepto en torno a algo que ya se habló aquí el año pasado, que fueron los exploit keys y el modelo de negocio que hay detrás, que yo creo que es el troyano del futuro, a fin de cuentas. Y los canales encubiertos, ¿vale? Sobre un exploit kit, yo lo que veo, o por lo menos el feedback que tengo de la gente que trabaja en Snort, en nuestra empresa, es que a fin de cuentas parece que el ciclo es muy sencillo. El que hace un exploit, un zero day, ya no lo vende por 5.000 euros. Está más relacionado con amenazas avanzadas. Se puede emplear para cierto, vamos a decir, APT. Cuando una empresa es atacada de verdad, pues esos exploits que hay detrás se monetizan muy bien. Pero yo creo que después de eso se vuelven a monetizar. Una vez que ha perdido su validez en un APT, pasan al exploit kit, que es donde a día de hoy se sigue monetizando ese dinero, ¿no? Siguen buscando hits y control de máquinas de manera continua. Es decir, hay un ciclo, esa profesionalización o motivación de atacantes, a fin de cuentas, es que pueden hacer dinero en un espectro mucho más amplio. De esto, bueno, yo creo que me los encuentro en el 100% de los sitios donde voy. Hay presencia de exploit kits en todos los lugares. El más conocido para todo el mundo, Black Hole. Perdón. Esto es su interfaz web. La gente que desarrolla estos exploit kits pues lo hace ya de una manera bastante profesional para obtener dinero por clic, básicamente. Ataque como servicio. Ruso, como podéis ver, controla pues, de dónde vienen los incidentes, qué sistemas operativos han sido atacados, cuáles son los puntos de redirección, cuántas máquinas están siendo explotadas y cobran en base a ello, ¿no? Hay todo un modelo detrás. Hay un modelo en el que tú pagas por uso y monetizas los exploits, ¿no? Mi escenario de hoy es justo eso. Tengo montado, no sé si lo habéis visto, hace un par de años hubo un leak de código de un crime pack, de un exploit kit que básicamente es una versión un poco más sencilla de un black hole, ¿no? Con lo cual yo lo he montado en una máquina Linux y lo he puesto a funcionar para tratar de mostraros cómo funciona en realidad. Mi plan simplemente es sencillo, es asumir que va a haber un servidor web que está siendo comprometido, en el que hay código ofuscado, JavaScript o similar, en Internet, que vamos a llevar a nuestro usuario por spear phishing a él, que ese servidor nos hará una redirección en un iframe, algo sencillo. Tendremos lo que en ese momento era un zero day, que a día de hoy ya no lo es, pero bueno, ese exploit kit tiene una serie de exploits, reconocerá nuestro navegador, tomará control y meteremos un canal encubierto. ¿Vale? Realmente la señal débil de todo esto, si lo pensamos bien, está aquí. Una página web con código JavaScript es muy fácil evadir cualquier tipo de defensa. Un exploit, si es zero day por definición, nadie lo va a ver, con lo cual ese usuario estaría comprometido sí o sí. La respuesta real es ¿qué vamos a meter para empezar a sacar información al exterior? Intenté centrarme en el reporte este de APT1 que ha habido ahora y coger el GhostRat por hacerlo más visual, pero no he podido ni compilarlo, lo cual para mí me viene a decir que los chinos no son tan buenos. Es muy difícil tener control sobre ese código. Así que al final me he ido al clásico que estamos hartos de ver, que es coger Poison Ivy y simplemente decir, elevadlo a cualquier potencia. Si con algo tan sencillo puedes crear salidas en un puerto 80, 443 o un 53, podrías hacer cualquier cosa. Eso no es la complejidad. Y el objetivo es ver que es indetectable, ¿no? Entonces, bueno, por enseñároslo, funcionando.
Realmente tengo, como veis aquí, el servidor CrimePack, lo he montado, toda mi red es plana, está en una 192, 168, 101, algo. Realmente el CrimePack está en la 12. Parte de mi atacante es un backtrack, simplemente, en el que apunto a un servidor web. En el que vamos a asumir que ya ha sido comprometido. Este servidor estaría en Internet. Lo único que hemos hecho es subir un pequeño backdoor a él. ¿Vale? Tenemos un servidor web al que se ha accedido por inyección SQL o por cualquier otro medio. Esta muestra directamente yo la he cogido de una de mis evaluaciones en uno de los clientes. Es un PHP que lo subes y puedes modificar lo que quieras, ¿no? Tengo ya un servidor web controlado en el que puedo modificar código, ¿no? Por otro lado, ese atacante tendrá el famoso software de comando y control, que, como he dicho, pues simplemente Poison Ivy. Ese CrimePack funcional es este. Esto sería una interfaz web similar a lo que sería un black hole. Este es más sencillito, pero yo creo que tiene toda la funcionalidad. ¿Qué nos permite? Este tipo de herramientas, lo primero que tendremos es el negocio de los 0 days, que os comento es monetizar, seguir monetizando un exploit. Simplemente los incluyen aquí. Estos son de hace 2 años, pero el incremento estaría en la parte de los exploits, ¿no? Nos permiten subir un loader, es decir, ese Poison Ivy o cualquier backdoor que quisiéramos enviar a esa máquina de destino lo tendríamos aquí. Se chequean a sí mismos por reputación. Son capaces de ver si su dominio está en una lista negra, la chequean de manera habitual para ir saltando. De ahí esas protecciones, esas balas de plata. Intentamos ir por reputación, pero esta herramienta, que es sencilla, es capaz de evadirlo. Cualquier otra un poquito más profesional se saltaría esa bala de plata, ¿no? Se actualiza mediante web. Esto no lo he podido probar, no tengo una URL ya, pero es funcional. Nos dará estadísticas por país, nos dará estadísticas por redirectores, quién me ha redirigido a mi ataque, y tendremos en todo momento el control de los exploits, de los browsers y del éxito. La idea es muy fácil, es irnos a Poison Ivy. Bueno, estas son las pruebas que estaba haciendo antes. Empezamos. Simplemente decirle a Poison Ivy en esta máquina. Vamos a escuchar en el puerto 80, es decir, aquí, soy el puerto 80, quiero salir a través de los firewalls. Voy a utilizar configuración por defecto, sin más. Y guardo el ejecutable. Y me lo voy a llevar a la máquina backtrack. ¿Cuál es la idea? Configurar mi CrimePack con ese loader. Simplemente cargando lo que acabo de crear. ¿Qué hace por mí el CrimePack? Insisto en que este es bastante obsoleto. Me genera código que puedo meter directamente en mi página web. Y además me lo va buscando.
puedo ofuscarlo y refrescar la ofuscación para tratar de ser indetectable, ¿no?, en esas comunicaciones de red. Con lo cual, en mi servidor que tengo bajo control, tan solo necesito modificar mi página de inicio. ¿Vale? Este WordPress realmente tiene un index PHP, no tiene una página HTML para servir. Con lo cual, yo lo que he hecho es crear un index HTML que me redirija directamente al PHP y añado el código que va a redirigir al usuario hacia mi exploit kit. ¿Cuál será la experiencia de usuario? Ninguna. Ellos llegarán a su WordPress y transparentemente habremos tomado control de la máquina. ¿Vale? Como víctima, simplemente he creado un Windows XP en Service Pack 3. Por esa antigüedad de los exploits del Crime Pack. No he podido irme en Windows 7 en este caso. Si escuchamos en el backdoor, simplemente tendríamos que acceder a ese WordPress. Imaginad que esto es realmente el spear phishing. Si logran unir la ingeniería social para llevarnos a donde queremos, clicaremos. Y si no me activa el efecto demo, que ya me ha castigado. Y ya sé por qué. Bueno, pues no he tenido suerte. Vamos a darle otra oportunidad. Voy a volver a meter el código del JavaScript. Y vamos a darle un último intento. Sí, debería. Bueno, pues no me va a dar la alegría.
Pues esto es el efecto demo. En el aforo más grande que he tenido nunca, chicos, así que... Lo siento. Ahora lo miramos. Lo único, faltaba un pequeño ejemplo más, que es mucho más sencillo. Que simplemente decir, bueno, pues ¿cómo podemos sacar información? Es decir, para sacar información solamente hay que usar el canal de salida, en este caso HTTP, y decir, vamos a intentar hacer peticiones lo más legítimas posibles. A día de hoy podemos salir por medios sociales, por Twitter, por Gmail, podría ser tan avanzado como sea, ¿no? Yo he cogido simplemente de THC una herramienta que es un shell inverso. Son 200 líneas de Perl, que lo único que hacen es lanzar peticiones HTTP como polling y obtener petición de comandos en respuesta. Es decir, con 200 líneas de Perl a día de hoy evades a cualquier empresa saliendo hacia el exterior. El mensaje para mí es, si esto se hace así, ¿qué no hará alguien que esté motivado y financiado? ¿Y cómo podremos buscarlo? Lo voy a explicar muy rápido, muy sencillito. Es decir, si me logueo al backtrack, me logueo a otra máquina que representaría backtrack, sería nuestro hacker. La otra máquina Linux simplemente es el otro extremo del túnel. Solamente con este software no tengo problema en decir, bueno, pues soy el maestro de la conexión, soy ese hacker en el mundo exterior. Simplemente voy a escuchar peticiones GET de HTTP. Si queréis, en el mismo momento, lo que podemos hacer es capturarlo. Desde una máquina interior, lo único que tendríamos que hacer es ir exfiltrando información a modo de peticiones HTTP, sencillas, pequeñas, con un patrón normal. Simplemente un modelo de petición-respuesta. La única diferencia es que tienes una shell en diferido. Simplemente vas poniendo tus comandos y esperando la siguiente petición, que es periódica, para enviar tu comando y que te dé la respuesta, ¿no? Es un modelo muy sencillo, pero a mí me ha parecido muy ilustrativo a la hora de decir, abramos los ojos, que no hace falta complejidad, no todo es un exploit y no todo es reversing. Con las herramientas más sencillas puedes evadir una red. Y yo creo que así lo están haciendo cualquier atacante un poquito avanzado, ¿no? Lo que vamos a ir viendo no es más que eso. Son peticiones web muy sencillitas, codificadas en base 64, donde yo pido un comando. Codificado en base 64 vendrá una respuesta. Es una herramienta muy rudimentaria. Podemos codificar como queramos, podemos enviarlo como queramos. Ante eso, ¿qué puedes hacer? Aprovecharte de lo que hemos llamado visibilidad. Si tú fueras capaz de controlar en todo momento, no solo en un proxy, sino mantener y almacenar las peticiones web de tu organización, tratarías de sacar un patrón, como peticiones periódicas web totalmente legítimas hacia un site que podría ser cualquiera, pero podríamos enfocarlo por volumetría, ¿no? Es decir, las peticiones siempre tienen más tamaño iniciador que respondedor, son periódicas y son pequeñas. Así que deberíamos moverlo al mundo de la correlación. Deberíamos buscar la pequeña señal débil, que yo creo que con este ejemplo, y os digo que es un script en Perl, es absolutamente indetectable. ¿Vale? Y por mi parte, yo creo que un poco por los nervios y el efecto demo, voy un poquito por delante. Así que esto era un poco el objetivo mío de hoy. Buscar las carencias de nuestro modelo y tratar de mostraros un ejemplo muy sencillo de cómo se puede sacar información sin ser muy avanzado, ¿no? No hace falta ir mucho más allá. Y ser crítico y buscar esas áreas de mejora en un punto de vista empresarial, no ofensivo punto a punto, sino perdernos en esa maraña, ¿no?
Y es lo que tenía para hoy, señores. Hola. Me ha gustado la charla y nada, igual estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero cuando hiciste la demo, creo que con el cliente estabas cargando el index.php y tú estabas modificando el index.html. Es posible. Los nervios yo creo que me están traicionando hoy un poco. Vamos a... Ahora lo voy probando mientras... Pero sí, es muy posible. Sí. David, vale, una pregunta interesante. ¿Tú crees que se pueden hacer políticas estrictas de tráfico? Es decir, más allá de la detección, si tú cuentas con posibilidades de capa 7 y sabes que el protocolo tiene que hacer las peticiones de esta manera, hacer enforcing de que las peticiones se hagan de esta manera. Es decir, el ejemplo que has mostrado con la señal débil, saliendo un minicódigo en base 64, eso no cumple el estándar de la madre que lo parió. Entonces, ¿hacer enforcing de protocolo tú crees que es una vía para evitar canales subliminales? Es una vía, sin ninguna duda. Yo, de todas maneras, ahí un poco mi manera de verlo personal es no creer en herramientas únicamente. El aprendizaje que puede hacer una herramienta está limitado. Creo que puedes poner una herramienta que aprenda tu red, que la almacene, y luego una persona que conozca tus políticas. Y tienes que adaptar la herramienta a tus políticas. Esto es rudimentario. Yo te digo que Base 64 sale por la mitad de las empresas que yo veo, siendo rudimentario. Por el 100%. Y, por supuesto, tienes que conocer cómo navega tu gente, tienes que sacar estadísticas de tus proxies. Yo creo que hay que trabajar mucho en las volumetrías, en los comportamientos y probablemente invertir tiempo en señales débiles que no son reales para encontrar la real. Y eso solo se hace con personas. Creo que el mensaje es unir la herramienta a la persona para mí. Hola, enhorabuena por la charla. El efecto demo suele pasar. Y yo tengo una pregunta paranoica. ¿Has visto algún caso o tenéis constancia de algún tipo de malware que la exfiltración de datos se espera realizarla cuando el atacado esté en casa? Que funcionen, sí. Sí, sin duda, que funcionan en base al tiempo y que buscan momentos adecuados para exfiltrar y que son lentos, sí. Sí, y ahí no podemos hacer nada. Por muchas medidas de protección que pongas en la empresa, si se lleva los datos a exfiltrar en una USB y espera a que esté en un dispositivo móvil o esté en su hogar, ahí estás perdido. Estás perdido. ¿Y hay casos de esos? ¿Tienes ejemplos concretos? Sí, sí. Sí, no los puedo decir. ¿Y nos los puedes pasar o dar alguna información? Porque me encantaría decirlos, pero no, sí, ocurre de todo a día de hoy y la gente yo creo que no se lo toma tan en serio. A mí lo que realmente me fascina es, le han robado información, pero no se ha enterado mi jefe, no pasa nada. Vamos a comprar otra herramienta de estas y hacer un reporte bonito. Creo que no se le da la importancia que tú le estás dando y no lo entiendo realmente, pero es así. Ok, gracias. Creo que hay un límite donde ya es imposible avanzar. Y ahí, ¿qué te diría? Pues que nadie se lleve cierto material a casa. O sea, sí, pero ahí el educar ahí a las correo siempre lo tienes. Sí. Sí, pero bueno, si tú, ya no sé, yo ahí me pierdo, son temas más de endpoint, yo soy más de red. Pero tienes que forzar qué contenido se puede llevar una persona a casa y cómo lo puede abrir allí. Y educar a las personas. Hay un momento que si no educas a la persona, yo creo que ya estás perdido. ¿Más preguntas? ¿Alguna más? Me lanzo yo, si no, ¿eh? Buenas. Aquí abajo. Bueno, de respecto a lo que decía Román, no creo que valga porque lo que has dicho tú, el ejemplo que has puesto es una herramienta muy, digamos, muy vasta que manda en base 64 lo que necesite y ya está. Me refiero, al final tú, si te lleva, lo que has dicho tú, te llevan 200 líneas de Perl, te haces algo así, sí, pues en 210 te crafteas una petición perfecta y que no vaya a ningún lado. Y encima te adaptas. Sí. Porque yo la única solución que podría haber así para este tipo de fugas vía, pues eso, una petición web que
al final lo que dices tú es indetectable. O sea, es una petición legítima que va al puerto 80 a cualquier servidor. Sería hacer blacklisting, bueno, más bien whitelisting de tal. Lo que pasa es que es eso, lo que dices tú, tienes que analizar muy bien el tráfico, tienes que saber a las cosas a las que necesita acceder la empresa, pero porque muchas veces luego te vas a encontrar usuarios diciendo, oye, que quiero acceder aquí y no puedo y tal, El pero whitelisting sería al la final, única... Yo creo que lo rompe, en mi experiencia, lo implantan, las pocas veces que lo he visto implantado, lo acaban rompiendo los que realmente tienen la información, que son los de arriba. Habilítame esto, que quiero salir, y al día siguiente lo tienen habilitado. Que quiero traerme el iPad, por supuesto, eres el jefe. Entonces, bueno, yo lo que le quería dar es una vuelta más, asumiendo que eso va a ocurrir y que el whitelisting no funciona, tratar de darle una vuelta más volumétrica. Si soy capaz de decir qué es una navegación normal y cuál no, esto al final seguirá un patrón. El problema es que sea muy lento. Pero si buscas repeticiones, peticiones cortas, características, tienes que trabajar mucho en la estadística de tráfico, yo creo. Si quieres buscar algo, pero es difícil. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Por arriba. Ahí arriba hay una. Hola. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, felicidades por la charla, está muy bien. El efecto demo yo no le daría importancia, si le pasa a Bill Gates y otros tantos, te puede pasar a ti. Y yo, pues un par de preguntas. Fíjate, yo pensando siempre en el lado del malo, por intentar entenderlo mejor, como tú decías, lo de los sombreros que había que tener, Sí. yo pienso, pues si yo intentara hacer algo, hacer un ataque, robar información, etcétera, intentaría hacer algo que no fuera, que fuera imprevisto. Intentar que no fuera, por ejemplo, que no tuviese una frecuencia concreta, un patrón común. Intentaría buscar algo, pues no sé, yo estoy pensando, por ejemplo, si yo infectara un sistema, buscaría, por ejemplo, que solo se activara el trigger, el disparador para hacer algo fuera, por ejemplo, pues cuando alguien ejecuta words para describir un documento, que es algo totalmente aleatorio, depende, si eres una secretaria lo vas a hacer pues 1000 veces al día, si eres un programador una vez al mes para modificar el currículum o similar. Y además que solo lo hagas si el día es par o algo así, para que justamente para que no encontraras ese patrón. Y la otra pregunta tiene que ver con esta filosofía que hay ahora de traer tu propio dispositivo. Pues con esa filosofía podría estar totalmente... Bueno, eso de evitar llevarnos las cosas a casa, si lo que están diciendo es trátelas de casa, que es mejor para la empresa, a lo mejor, o para el negocio, ¿no? Sí, y tú estás más cómodo. Y eso es simplemente por una reflexión. Pues, yo reflexionaría la primera, es decir, sí, la exfiltración de datos es importante y a lo mejor es indetectable. Lo puedo asumir, pero desde que tú infectas la máquina, la primera, en una empresa, hasta que llegas a exfiltrar, pasan más cosas. Yo creo que esos movimientos laterales para mí son cruciales, las credenciales son cruciales y las filtraciones el tercer paso. Se trata de tratar de buscar algo en las tres fases, para mí. Y es posible que la exfiltración sea la más compleja. Por eso lo he hecho un poco adrede, ¿no? Es decir, peticiones rudimentarias podría reducir el ritmo a una por día y no la ve ni Dios. O sincronizarla con una actividad del desktop, sí. Pero yo creo que hay que verlo todo en perspectiva. Y quizá por eso una protección de perímetro a mí se me queda corta. Porque el perímetro solo ve la exfiltración, mientras que una visibilidad de red interna sí me permite ver dónde va la gente, ¿no? Probablemente tú infectas una máquina y lo primero que haces es buscar un servidor. Y te hago la pregunta, pues ¿qué hace la máquina del programador o la máquina de esa persona que ha hecho clic y he tomado control accediendo a una DMZ que sí que puede acceder, pero no lo ha hecho nunca? Entonces, eso es otra señal débil para mí. O qué hace volcando las hashes o tratar... Yo creo que hay que ver todos los ciclos y nos estamos perdiendo muchos de ellos, vamos. Estamos enfocados en el blacklisting, whitelisting, en la comunicación con el mundo exterior y yo creo que hay mucho más. La segunda pregunta de los dispositivos, no sé qué decirte. ¿Siguiente pregunta? No. No sabría qué decirte. Eso es un tema que yo estoy en contra. Pero, como tú bien dices, todo el mundo lo quiere, lo trae, les gusta. Es muy fácil tomar notas con el iPad. ¿Y cómo lo paras? No lo sé. No sabría qué decirte. Yo creo que es educación de usuarios y una política muy dura en una empresa para poder hacer eso. Una pregunta más.
¿Ese Mac es tuyo? ¿Lo llevas a la empresa o te lo da la empresa? No, me la ha dejado la Rute. Ah, vale. Pues ya está. Yo uso el iPad. No es verdad, es su equipo corporativo. Yo uso iPad normalmente. Ah. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Tenemos un pelín de tiempo, si queréis hacer una más. Allí. Buenas. A nivel corporativo, ¿recomendaríais el uso de tecnologías tipos en Desktop para lo que sería virtualizar los equipos de trabajo para evitar, lo que se está comentando, de que la gente se lleve el equipo y el puesto de trabajo a su casa y a partir de ahí pues le cuele lo que sería el bichito para los servidores? Yo recomendaría que el que trabaja solo vaya al trabajo a trabajar. Pero yo creo que la política de la empresa nunca te lo va a permitir. Y la única respuesta, yo ahí tampoco soy un experto, en Endpoint no soy la persona, pero es visibilidad también. Si van a hacer algo, por lo menos quiero saber lo que están haciendo. Es la única manera que yo veo de atacar el problema. Sí, te tengo que dejar que te lo lleves a casa, pues voy a monitorizar todo lo que hagas. Y te voy a poner un banner para que lo sepas, pero lo voy a hacer. Y por ahí yo creo que va el... Si no puedes con ellos, tienes que hacerlo así, mi punto de vista. Gracias. Yo tengo una duda, ¿no? Que es, por un lado, estoy aquí, sí. Queremos ver la red, pero hay veces que no vemos ni lo que hacen nuestros propios usuarios, no, los legítimos o a los que pagamos en la empresa, y que hay muchas veces que les damos incentivos para que de alguna manera incumplan esas normas de seguridad. Queremos saber por dónde navega la gente para ver si hay algo raro y está saliendo información al exterior. Pero por otro lado, es típico en las empresas mirar dónde están navegando para ver si les podemos despedir y ahorrarnos unos eurillos en el... Es un límite peligroso. Sí. Entonces, tenemos ahí un incentivo de que el propio usuario va a intentar eludir nuestra monitorización, porque puede ser utilizada en su contra en el futuro. Cuanto más lo sepa, más listo se va a hacer, desde luego. De hecho, el otro día tuvimos una comida con un cliente y nos decía que estaban haciendo una prueba interna de mandar un mail de phishing a 3 personas con 3 perfiles, 3 grupos de personas con 3 perfiles distintos. Uno, un administrador, o una persona normal de negocio, y un tío de IT. ¿Sabéis quién pinchó? El IT, seguro, el de IT. ¿Sabes qué dijo? Que quería probar el antivirus. Sí. No, te lo digo todo. Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias, David, y muy interesante. Gracias a vosotros.